Bienvenidos una semana más a su programa favorito. Hoy es martes de odontología y estamos muy felices de tener nuevamente a nuestra invitada de honor, la doctora Paula, que hoy nos va a hablar de un tema muy interesante. Bienvenida, Doc, a su casa Ciroy TV. ¿Cómo estás, María Belén? Y bueno, a todas las personas que nos están viendo, agradecerles mucho por compartir este espacio con nosotros. Yo súper feliz de estar aquí. Hoy vamos a hablar de un mal hábito en la posición de la lengüita de nuestros niños, que la doc ya nos va a contar cómo se llama científicamente, qué es esto, cómo nos afecta y cómo podríamos identificarlo en casita. Doc, empecemos por el principio. ¿Cuál es el nombre que se le da a este mal hábito? Listo, María Belén. Este hábito se conoce como interposición lingual. Es una mala posición de la lengüita, como tal como su nombre lo indica. Muchas veces los pacientes presentan justamente esto, empiezan a proyectar la lengüita contra los dientes y generan muchos daños en el desarrollo de la carita e incluso en el habla también afecta bastante y en la mordida. Doc, pero ¿cómo los papitos se pueden dar cuenta cuando ya los niños tienen este mal hábito repetitivo? Ok, generalmente nosotros podemos ver que los dientes de arriba con los de abajo no contactan correctamente. Lo ideal es que los dientes superiores tengan un contacto y dejen al descubierto por lo menos un tercio de los dientecitos inferiores. Pero al tener un mal hábito de interposición lingual empezamos a modificar la forma del hueso y justamente los dientes no llegan a este contacto, no llegan justamente a tener ese contacto y obviamente incluso en el tema de la masticación afecta un montón porque no pueden desgarrar y estéticamente obviamente se ve mal. También se ve mal. Doc, pero ¿qué produce esto? ¿Por qué los niños tienden a adoptar este mal hábito y poner la lengüita entre los dientes? Bueno, María Belén, hay muchos factores que pueden alterar justamente, entre ellos está una mala respiración. Justamente como hablábamos la vez pasada, una mala respiración puede generar que la lengua repose en la parte inferior. También una mala posición del huesito hioides incluso hace que la lengua también repose más hacia abajo y no haya una correcta respiración por la nariz. Entonces el paciente empieza a respirar por la boquita y justamente también se genera este hábito de mala posición lingual. Al estar la lengua baja empieza a proyectarse hacia adelante porque es la manera más cómoda que puede estar la lengua. Otro factor muy importante es una deglución disfuncional. A veces el paciente empieza a tomar este mal hábito que empieza a proyectar la lengua hacia abajo. Otro factor también importante es cuando tenemos el frenillo corto. Al tener el frenillo lingual corto, igual la lengua no puede reposar en la parte superior y lo que va a hacer es proyectarse hacia adelante, ¿sí? Esos son de los problemas más importantes. De hecho, el 90% de los pacientes justamente presentan eso porque son hábitos adquiridos, no es genéticamente como tal, sino que se adquiere. Doc, ¿y cuáles son las consecuencias de todo este problema, por así llamarlo? Claro, las consecuencias, como te comentaba hace un momento, es que nosotros no tenemos una oclusión correcta, no va a haber una correcta masticación, no hay una correcta fonación, no puede hablar el niño correctamente y obviamente los problemas estéticos que también interfieren mucho. Doc, y cuando un papito ya identifica este problema en casita, ¿inmediatamente tiene que acudir donde un odontólogo, llevando alguna radiografía o solamente acudir? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, generalmente les pido a mis pacientes que lleven 2 radiografías, una panorámica y una lateral de cráneo para ver cómo se está dando el desarrollo del huesito. En muchos casos el huesito ya se empieza a deformar y nosotros vemos que, digamos que el huesito no debería tener alguna curvatura y empieza así recto en la parte posterior y luego se empieza a levantar en la parte anterior. Entonces los papitos se pueden dar cuenta fácilmente porque obviamente los dientes no van a contactar, no van a tener un correcto contacto y de esta manera podemos diagnosticar a tiempo. Yo siempre les aconsejo que mientras más temprano podamos tratar esto, es mucho mejor, porque si nosotros empezamos a trabajar con un niño desde pequeño, vamos a poder cambiar ese mal hábito a que empecemos a trabajar con un adulto que ya pasó, qué sé yo, unos 20, 30 años con una mala posición lingual, que va a ser mucho más complicado. Claro, y sobre todo también en la parte estética, siempre aquí hemos hablado, Doc, que los niñitos se sienten inseguros. Entonces, todo empieza a partir de la sonrisa, que es algo fundamental al momento de tener una interacción con otro ser humano. Exactamente, o sea, el tema, como comentamos siempre en todos estos espacios, es la parte estética que pesa muchísimo. Obviamente, si nuestro pequeño desea sonreír y no va a tener un correcto contacto de sus dientes, va a afectar bastante. Incluso me olvidaba mencionar que los pacientes que tienen
tienen síndrome de Down también son propensos justamente a proyectar la lengua hacia adelante y muchas veces tienen esta mordida abierta. Incluso pacientes con distintas capacidades especiales a veces no se pueden alimentar correctamente y empiezan, qué sé yo, a usar algún sorbetito, usan biberón, usan chupón, y eso también altera y también genera esta mordida abierta que te estaba comentando. Me olvidaba mencionar esto porque es uno de los factores más importantes, el tema del uso de chupón o biberón, porque justamente deforma el hueso y también puede generar esta mordida abierta. Generalmente se da por malos hábitos. Claro que sí. Esto es importante y hemos destacado, yo creo que a lo largo de todos estos episodios, que el chupón y el biberón son algo dañinos al momento de la crianza de los niños en cuanto a su salud dental. Sí, justamente es algo común que tenemos bastante marcado en nuestra cultura, la típica vamos a darle la coladita, démosle en el biberón, y como les comentaba la vez pasada, o sea, no tiene ningún aporte nutricional darle colada y aparte adicionar azúcar, además de que si este hábito de tomar chupón, de tener el chupón, perdón, o tomar biberón es persistente, por lo menos pasa los 3 años de edad, ya empieza a ser un hábito deformante. También depende la duración, o sea, el tiempo que él ha usado chupón o biberón, y también la intensidad, qué tan frecuente lo usa, pero la verdad es que yo les recomiendo a mis pacientes que no le den a sus pequeños preferiblemente para que no se acostumbren a ello y sea obviamente más difícil el tema de dejar el chupón o el biberón. Claro, porque a veces los pequeñitos en casa les cuesta mucho dejar y es justamente por estos malos hábitos que sería lo mejor no dar eso, el chupón y el biberón, y tener en cuenta más otros métodos, como por ejemplo darles en cucharita o alimentarlos de esa manera. Exacto. Doc, muchísimas gracias por venir nuevamente acá a su casa Siroy TV. Nosotros estamos encantados de tener este espacio para que nuestros pequeñitos allá en casita y sus papitos conozcan más de estos temas. Muchas gracias, Doc. Para nosotros es un gusto tenerla acá y esperamos contar con su presencia la siguiente semana. Muchas gracias. Como último detallito, más que todo recomendarles a los papitos, como ya hemos venido diciendo todos estos en estas reuniones que hemos tenido, que no esperemos que empecemos a tratar a tiempo, que apenas veamos algo que nos llama la atención en la boquita que no está normal, por ejemplo, como hablábamos ahora, ese mal contacto de los dientes, tratemos de llevar a tiempo al odontólogo, al ortodoncista, al odontopediatra, para que se pueda tratar correctamente estos problemas y que a la larga no sea más complicado, porque como les mencionaba y todas las veces les menciono, si nosotros dejamos pasar mucho tiempo, obviamente se va a complicar más esto. Claro que sí, Doc. Muchísimas gracias. Acá en Siroy nos caracterizamos porque queremos que allá en casita usted obtenga los mejores resultados. Muchísimas gracias, Doc. Y usted allá en casita no se despegue de la pantalla, que todos los martes tenemos un espacio para sus pequeños, para que usted allá en casita se informe y quiera también expandir sus preguntas que nosotros acá las contestamos. Usted puede comentar qué tema quisiera que hablemos la siguiente semana. Que tengan una bendecida semana. Nos vemos el siguiente martes en Odontología.